trayectoria bastante larga. Muy buenas tardes, entonces nuevamente retornamos con la clase de hoy a hacer lo que estamos viendo, es decir, ingeniería del proyecto. Y para recordarles un poquito, vamos a indicar de que si hay necesidad, debemos hacer algunas investigaciones, ¿sí? O ensayos con materiales y materias en proceso, etcétera, ¿no? Para ver los resultados finales. Esos ensayos deben hacerse en laboratorios y si el caso amerita además. Luego, una vez que se ha planteado este punto, entonces debemos más o menos diseñar un proceso de producción y para ello existe un diagrama de proceso de producción. Juntamente con este diagrama de proceso de producción, es decir, en el campo de la ingeniería, requerimos utilizar el diagrama de flujo del proceso, pues utilizando esos 5 símbolos, ¿sí? Que habíamos visto que era una flechita, un cuadrado, un triángulo invertido, un círculo, etcétera, y que nos permitían describir aún mejor, o sea, técnicamente, de una manera simbólica, pero también debo escribir de manera teórica, en párrafos, cada una de las operaciones, etcétera, y eso ya hemos visto. Una vez que se ha concluido aquello, entonces formulamos el layout. El layout es un diagrama donde están asentados los equipos y maquinarias en un plano arquitectónico, a escala. Entonces, en consecuencia, a partir de ese layout se pueden hacer otros tipos de diagramas, como por ejemplo el diagrama de flujos dentro del proceso, ¿no? Donde entra agua caliente, agua fría, gas, vapor, y así, de esa manera, a través de una simbología, eso hemos visto con mucho detalle, y el diagrama de flujo, ¿no? Para saber por dónde las materias primas se desplazan, los diagramas, el desplazamiento de la materia en proceso, además, ¿no? Eso nos ha enseñado y luego hacemos una selección y descripción de los equipos y maquinaria que tenemos que comprar. Y en todo tipo de proyecto de factibilidad técnico-económico, esta parte hay que tener mucho énfasis, ¿no? Es decir, esa es la parte en la que para el proyecto que nosotros estamos haciendo, sí tiene que ser la descripción del equipo que vamos a requerir comprar. Básicamente nosotros no fabricamos este tipo de equipos, pero sí podemos hacer algunos sensables para interconexión utilizando otro tipo de tecnología. Entonces, todos esos elementos que son netamente ya de ingeniería de sistemas, entonces hay que construirlos y hay que colocarlos aquí en esta parte que estamos viendo y además describirlos, ¿no? Es decir, servidor, ¿alguien decía algo? Sí, no sé si es el problema mío, pero no puedo ver el documento, solamente veo sus archivos. Un momentito, por favor, un momentito, muchas gracias. Aló, ahora. Ahora sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, no, más bien que no esta era la pantalla original y recién les estaba haciendo la descripción de las generalidades que hemos visto en la clase anterior. Entonces, por eso que les decía que en vez de que estas son maquinarias industriales y sacheteadoras, que es el ejemplo, entonces ustedes tendrán que hacer toda la descripción del manejo de la información en los servidores, en esa granja de servidores. Entonces, porque eso está orientado a lo nuestro, pero fíjense, es la analogía que estamos haciendo. Habíamos quedado acá. En todo proceso, y probablemente en el nuestro no haya este balance másico, pero donde hay transformación de materia prima, por ejemplo, entran 50 sardinas, ¿sí? Y tenemos que saber cuántas latitas van a salir. Y en el proceso entran las sardinas, pero también entran las latas. Las sardinas se meten dentro de las latas y empieza a transcurrir solamente la lata enlatada, ¿cierto? Y ahí sí entran a otro tipo de proceso. De todos modos, hay que aprender, o sea, cómo se va moviendo esa masa. Y habíamos indicado en la clase anterior de que, por ejemplo, este es el balance másico en la elaboración de productos de proyecto. ¿Es necesario que ustedes conozcan esto? Pues sí, por supuesto, porque van a ser ustedes parte de grupos multidisciplinarios en la elaboración de proyectos y tienen que conocer de lo que se está haciendo. Ahora es posible de que los especialistas manejen con mayor
llamaremos conocimiento, eficiencia, etcétera, estos diagramas, pero por lo menos ustedes tienen que conocer, o sea, de qué se trata. Además, para poder manejar, porque es muy probable que muchos de ustedes transcurran en su vida profesional haciendo proyectos, ¿no? Y este es el balance máximo en la elaboración de productos lácteos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos rectángulos está indicando sí, el tipo de operación sí, que se va a hacer. Por ejemplo, aquí dice recepción de leche cruda, filtrado, pasteurizado, descremado. Son operaciones básicas en todo el proceso que habíamos estado estudiando hasta la clase de ayer. Entonces, cuando entra, si ustedes se acuerdan, en la descripción del layout, entra a una bandeja de recepción de materia prima, que habíamos dicho que se supone que va a ser de 250 litros, y una vez que esté llena, se va a filtrar, o en ese proceso se va a filtrar, y de ese filtrado, 50 kilogramos, 0.50 kilogramos de sólido estaño se va a extraer. ¿De cuánto? De 5.000 litros de leche, que corresponden a 5.160 kilogramos. ¿Cómo hemos obtenido este dato? A través de la utilización del peso específico, ¿no? Entonces, si conocemos el volumen, sí, entonces podemos especificar la masa, porque es una aplicación del peso específico. Bueno, está bien. Como hemos restado medio kilogramo, entonces solamente están entrando 1.159.50 kilogramos. Muy bien. Entra el proceso pasteurizado y sale también la misma cantidad, porque solamente se calienta y tiene que salir igualmente, ¿no? Pero en el proceso de descremado, si ustedes ven con claridad, voy a tratar de desaparecer por un momentito. Ahí tienen ustedes, fíjense, del proceso de descremado van a salir varias líneas de producción, entre ellas la verde, la naranja, esta línea que es la negra, esta que es una línea azul, y esta que es una línea celeste. Bueno, ¿no? Bueno, entonces veamos, del descremado, sí, salen 502 kilogramos o 486 litros dice, al proceso de agregado de saborizantes, endulcorantes y colorantes. Aquí se está incorporando, aquí se incorpora al proceso, desde el lado izquierdo, se incorpora azúcar al 7%, 7% de azúcar, perdón, colorantes y saborizantes introducimos acá, y por lo tanto lo que va a salir son los 502 kilogramos más los 537 kilogramos que se han adicionado en azúcar principalmente, como verán acá, porque esto es muy poquito, ¿no? Y pasa al proceso de envasado de leche pasteurizada y saborizada, pero del descremado sale otra línea de producción, ¿sí? Directamente, ¿no? En el descremado al envasado de leche ultrapasteurizada y saborizada simplemente, ¿de acuerdo? Bien, luego de acá pasa la crema para la fabricación de queso mozzarella, luego otra a la línea de quesos simplemente, ¿no? Ya no, porque eso de mozzarella es la proveniente de la descremadora. Pero la leche, sí, una parte de la leche ya descremada pasa a la línea de la fabricación de quesos. Aquí está, miren, pasa la línea, porque aquí se agrega cuajo, hay un prensado y maduración, y se obtienen 1.479.42 litros de lactosueros que se mandan, bueno, normalmente a la producción de peel fruit, ¿no? Para hacer una analogía con algo que conocemos. Estos son para aplicación de peel fruit. Bien, entonces todo esto, ¿sí? ¿Cuánto se pierde? ¿Qué se incorpora, etcétera? Se maneja aquí en el balance básico en la elaboración de productos lácteos. Entonces, si bien ustedes un balance en un proyecto específico de la profesión no se va a utilizar lo que acabamos de ver, ustedes van a ser, reitero, parte integrante de equipos multidisciplinarios. Entonces ya conocen cómo se formula, cómo transcurre y qué es lo que entra y qué es lo que sale en ese balance másico. Entonces, y tiene que coincidir exactamente a las cifras, ¿no? De una manera racional. Bien. Ahora vamos a pasar a analizar nuevamente el balance energético. Esta fue la última parte que avanzamos en la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Van a haber dos tipos de balance energético. Uno que va a ser el balance calórico y otro va a ser el balance eléctrico. Y que tienen diferentes formas de aplicación, de explicación, y que van a ser, son formas de energía, por supuesto que son formas de energía que nos van a ayudar en los procesos de transformación.
Entonces, cada uno a su estilo, ¿no? Nosotros necesitamos en las plantas eléctricas para hacer funcionar los equipos, pues, ¿sí? Y en las plantas industriales para hacer funcionar, ¿sí?, los equipos, los motores, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos la energía eléctrica. Pero en muchos procesos también se necesita la energía calórica. Ahora, en los procesos que vamos a utilizar propios de la carrera, por supuesto que los procesos de energía calórica tenemos que estudiarlos para poder colocar controles automáticos. Entonces, es de necesidad nomás conocer también qué es lo que pasa en otras ramas de la industria, ¿sí?, donde tenemos que estar presentes como ingenieros de sistemas para poder establecer sobre todo los controles, ¿sí? Controles automáticos en este caso de calor en diferentes equipos, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y eso se indicaba en el diagrama del proceso de producción, no sé si tuvieran a mano el diagrama del proceso de producción que les pasé ya en la clase anterior, donde se describe qué es lo que se va a hacer en el proceso, ¿cierto? Entonces ahí aparece en una sala contigua, ¿sí?, de servicios, área de servicios, aparece el caldero. Y el caldero es un equipo donde se transforma, ¿sí?, el calor en energía que está contenida como energía interna dentro del vapor de agua. Entonces, con ese caldero, ¿sí?, que es un equipo térmico, yo le introduzco calor, quemo gas natural o gas o GLP, ¿sí?, o pueden ser también de madera también, ¿sí? Hay diferentes tipos de equipos y con el calor que le voy transfiriendo al agua, voy a transformar en vapor. Se me entiende, ¿verdad? Y este vapor se los recalienta, ¿sí?, hasta temperaturas de 120 grados centígrados, de tal manera que al alcanzar esas temperaturas, ¿sí?, la presión del vapor de agua alcanza hasta los 15 o más, ¿sí?, atmósferas, y consecuentemente, debido a esa presión existente en la energía interna del mismo vapor, es de que puede transportar, va siempre de la zona más caliente a la zona más fría, y por lo tanto se puede transportar a través de tuberías. Estas tuberías sí van a entrar a los diferentes equipos térmicos que se tengan en el proceso. Uno de ellos podría ser una olla, una doble chaqueta, ¿sí?, para calentar jugos, por decirles, para hacer mermeladas. Entonces, por ahí va transitando el vapor por la camisa y va transfiriendo el calor para realizar cierto tipo de procesos. Entonces, a esto me refiero cuando hablamos de energía calórica. Ustedes van a estar presentes también en la concepción, pero creo que lo más adecuado es dejar al ingeniero industrial o al ingeniero químico, al ingeniero mecánico también, el cálculo de esta energía calórica. Sin embargo, nosotros vamos a ver de qué se trata. Fíjense, en este proceso de la leche se va a necesitar transferencia de calor, ¿sí?, donde en el proceso de pasteurización. ¿Cuántos litros por día se van a pasteurizar? 4.859 litros por día. Tienen que pasteurizarse. Ahora, la pregunta es, ¿qué cantidad de calor si tengo que introducir al pasteurizador para que pueda elevar la temperatura de 4 grados centígrados a 90, ¿sí? ¿Qué cantidad de calor? Y esta es la cantidad de calor de respuesta. Esta es una fórmula, ¿sí?, de calorimetría que ustedes han estudiado en colegio, ¿se acuerdan? Es Q, la masa, ¿sí?, por el peso específico y por la diferencia de temperaturas, correcto, es la misma. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿sí?, qué cantidad de los 4.859, entonces voy a hacer de que cada hora, porque voy a utilizar unas 4 horas para este proceso, y además que voy a comprar un pasteurizador de 1.500 litros por hora, ¿sí?, esto expresado en masa multiplico por la inversa. No, esto es sí, exactamente por la inversa del peso específico. Es decir, 1 litro es igual a 1.032 kilogramos, multiplico el calor específico de la leche, que es igual a 0.94, y la temperatura que voy a elevar de 4 a 90. ¿Por qué de 4? Porque antes se ha bajado la temperatura después de haber recepcionado
la leche, haber eliminado partículas por el tamiz, entonces pasamos a un tanque de refrigeración y baja hasta los 4 grados centígrados y a partir de allí con una bomba subimos hasta 90 grados centígrados, ¿cierto? Hacemos el transporte, ¿sí? ¿A dónde? Al pasteurizador, y además debemos subir a 90 grados centígrados. Entonces necesito en este proceso 125.140 kilocalorías por hora. Muy bien. Pero para subir este calor, ¿sí? Para obtener este calor, ¿cuánto de vapor tengo que generar? Entonces, ¿para qué? Yo voy a aplicar esta formulita. La masa de vapor que necesito, ¿sí? Para subir, para poder adquirir 120, o producir, más bien, 125.140 kilocalorías por hora, voy a multiplicar por el calor latente de vaporización, que por la inversa del calor latente de vaporización, que se puede encontrar, sí, dice en el libro Ocontojo, que está ahí para el especialista, ¿no? Pero si ustedes necesitan una vez, tiene la referencia para poder llegar a establecer este calor latente de vaporización que para el agua es de 450 kilocalorías. ¿Por qué para el agua? Porque el agua es el que se va a transformar en vapor, ¿cierto? Entonces, ¿qué masa de vapor necesito producir para poder tener energía suficiente para tener funcionando cada hora, sí, el pasteurizador? Necesito 278 kilogramos de vapor por hora. Facilito, ¿verdad? Y sigan ustedes porque es lo mismo, o sea, no se van a cambiar algunos datos o formas o procedimientos de cálculo, ¿no? Entonces, sí, en 4 horas de trabajo para producir 278 kilogramos por hora, entonces fíjense, necesitamos 1.170.90 kilogramos de vapor para el pasteurizador. En las 4 horas necesito producir esta cantidad de vapor. Lo mismo para la tuna quesera, realiza el mismo tipo de cálculo, lo mismo, primero la necesidad de calor, luego multiplicado por el valor inverso del calor latente de vaporización, obtengo la cantidad de vapor de agua que se necesita. Pero también, sí, hay una pérdida por eficiencia energética, siempre va a haber, hasta en los mejores sistemas, ¿no? Siempre va a haber pérdidas menores, pero aquí estamos suponiendo un 5% de pérdida. Se hace lo mismo para el tanque de preparación de yogur, para el tanque de preparación del sitio de limpieza. Y finalmente, sí, aquí hacemos una repartición de las necesidades que tenemos en pasteurización, calentamiento de la quina quesera, del tanque para yogur y la cantidad de kilogramos de hora que necesitamos de vapor. Entonces, para encontrar un equipo adecuado, ¿sí? Entonces, primero tenemos que hacer esta planificación de las necesidades de vapor. Entonces, podemos hacer que se pasteurice. No podemos hacer al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué no podemos hacer al mismo tiempo? Supongamos que este 293 pase aquí al quinto, o estos dos valores pasen aquí al cuarto por alguna circunstancia. La suma de 233 tendría que ser más 293. Y eso ya pasan los 500. Entonces, no podemos hacer que subamos a 500 en cierto tipo de horas y el resto bajemos. Entonces, para comprar el equipo, necesitamos hacer esta planificación de las necesidades en estos 1, 2, 3, 4 procesos donde se necesita vapor. Entonces, de esta manera se ha hecho la distribución en las 10 horas que necesita trabajar el caldero y sé que necesito esta cantidad de calor. 293 va a ser el máximo valor. Y de ahí baja 283 hasta 186, pero fíjense, se ha hecho una buena distribución de no me conviene hacer trabajar estas máquinas, ¿cierto? Antes o juntamente con pasteurización, porque es alto el nivel de vapor que necesito. Bien. Entonces, dice, lo que necesitamos ahora, vamos a ver, aquí está sumando y aquí está, miren. Masa de vapor, delta T, 150 de 10. Aquí dice, necesitamos, sí, subir, atención por favor, en este proceso, en el caldero mismo, y ahora ya conocemos la cantidad de vapor que necesitamos generar para un promedio en el día, ya hemos visto. Entonces, lo que yo necesito ahora, ¿cuál es la cantidad, sí, de calor que necesito incorporar al agua
para subir desde los 10 grados centígrados a los 150 grados centígrados. Y para ello utilizo esta formulita que es la calorimetría de colegio, que es el calor específico a presión constante para el agua, el calor específico, ¿sí?, a presión constante para el agua, que es igual a 1 kilocaloría por grado centígrado por kilogramo. Eso se encuentra en tablas, multiplicado por la masa de vapor que necesitamos, que habían sido 2.473 kilogramos que necesitamos producir, ¿cierto?, de vapor, y desde los 10 grados centígrados hasta los 150 grados centígrados, y para ello necesito producir 346.200 kilocalorías. Pero hemos subido de 10 hasta 150 grados centígrados. Se dirán, pero los 100 grados ya hierve, por supuesto, pero estamos con un caldero. Entonces lo que hacemos es de que se produzca vapor sobrecalentado, porque va hasta 150 grados centígrados. Pero y esto es para subir, ¿sí?, el agua. Pero aquí necesito también conocer la cantidad de calor que necesito para pasar, ¿sí?, al estado de vapor. Y para eso necesito la masa de vapor, que fíjense, sigue siendo la misma, que son 2.473 kilogramos, pero multiplicado ahora por el calor latente de vaporización, que en un ejemplo anterior habíamos utilizado justamente el valor inverso de eso, pero fíjense en este caso, dice el calor específico del vapor ahora, ¿no? Del vapor. En el anterior caso hemos utilizado de la leche, ¿cierto? Entonces acá necesitamos, no, también era del calor latente de vaporización también, ¿no? Y acá multiplicamos por 400 kilocalorías que tiene el kilogramo y obtenemos 989. 1.200 kilocalorías, sumado al anterior, es decir, para pasar toda la cantidad del agua contenida en el evaporador de 10 a 150 grados y para pasar a la fase vapor, esa misma cantidad de masa, necesitamos esta cantidad de energía, que en total es 1.335.420 kilocalorías por hora. Ahora, fíjense, este poder calorífico del GLP es 10.000 kilocalorías por kilogramo. Del gas natural es un poquito menos, pero llega a 9.000 kilocalorías por kilogramo. Hay de la gasolina, hay de la madera, etc. Pero si ustedes toman el GLP, para gas natural no va a haber mucha variación, ¿cierto? Entonces, divido acá, ¿sí?, la cantidad de calor que necesito producir, ¿sí?, y la masa, ¿sí?, el calor específico, perdón, este es el poder calorífico, ¿sí?, del GLP es igual a 10.000 kilocalorías por kilogramo. Kilocalorías con kilocalorías se van y se obtienen que se necesitan 133.54 kilogramos de GLP. Si consideramos que cada garrafa tiene 10 kilogramos, entonces necesitamos aproximadamente 13.5 garrafas. En otras palabras, 14 garrafas de 10 kilogramos. Entonces, esto les sirve a ustedes como más que todo, como una guía cuando están involucrados en este tipo de procesos. Y además, para que ustedes tengan conocimiento general, porque al final los ingenieros de sistema llegan a ser generalistas, no vaya a ser que ustedes vayan a trabajar justamente en una empresa donde se hace este tipo de procesos y ustedes ya tienen por lo menos ya una idea concreta de cómo se calcula la cantidad de gas para producir para poder atender ciertas demandas. Y esas demandas se las debe transformar de esta manera, ya en el balance energético de calor. El calor va a producir, dice, 300 kilogramos de vapor por hora. Y eso hemos visto que no nos conviene. ¿Se acuerdan que subía hasta 293? Y si articulábamos en ese diagrama de planificación el consumo de una máquina indebidamente en esa misma hora, entonces el consumo de calor de vapor iba a subir por encima y definitivamente lo que estamos calculando no nos serviría. Entonces hemos calculado el máximo calor, estoy haciendo una programación, me refiero a esto de acá, esta programación, ¿cierto? Entonces la mayor cantidad que necesitamos de calor es de 293 kilogramos de vapor por hora. Pero fíjense aquí al caldero le estamos pidiendo por eso que produzca 300 kilogramos de vapor por hora, pero para hacer esos procesos en las horas indicadas. Esta es una optimización.
¿Cuánto necesitamos en la pasteurizadora? Necesitamos esta cantidad de kilocalorías por día. En la tina quesera, esta cantidad. En el tanque de fermentación, lo que se está indicando acá, y por eso que para poder atender toda esta demanda, ¿cierto? Vamos a producir 300 kilogramos de vapor por hora, pero siempre y cuando se cumpla lo programado, ¿sí? Porque si quieren introducir ahí al mismo tiempo, entonces el vapor de agua no va a poder abastecer o los procesos van a tener que tener mayor duración, así simplemente así es el proceso. Pero ahora ingresamos a analizar este asunto que se trata de la energía eléctrica. Un momentito, por favor. Muy bien. La energía eléctrica sí es algo importante. Toda planta industrial necesita energía eléctrica para sus procesos. Y por supuesto que nuestra granja de servidores que estamos proponiendo, por supuesto que va a requerir, sí, va a requerir de... un momentito, por favor, un segundito. Sí, se me hace con la boca, necesito tomar agüita. Un momentito, vamos a dejar acá. Muy bien, continuamos. Entonces, este asunto de la energía eléctrica es mucho más fundamental para nuestros propósitos, así que pongamos un poco más de atención. Normalmente, sí, y fíjense, es un plano de instalaciones. Solamente voy a tratar de en total, ahí está. Voy a retirarme de la imagen. Muy bien. Ahí tenemos el plano de instalaciones eléctricas en la planta del Alto de Tupiza. Entonces, esta instalación que están viendo ustedes acá, ¿sí? No está muy completa para empezar, pero ya nos da una a través de lo siguiente. Estas cajitas que ven ustedes son las cajitas de distribución. Y hay varias cajitas de distribución acá en toda la planta. Esta es la instalación de iluminación y de tomacorrientes. Entonces, vean ustedes, voy a donde estoy colocando el cursor acá, en esta partecita. Fíjense, aquí hay, tenemos que ampliar eso. Les he enviado, ustedes pueden ampliarlo. Aquí es el símbolo de un interruptor. Y este interruptor, sí, con el accionamiento de este interruptor, va a poder encender estas luminarias que ven aquí arriba. Estos son los focos luminarios que están acá, ¿no? En esta sala, por ejemplo, hay 8 focos, 8 luminarias. Y además están divididos en 2 circuitos. En el primer circuito, que
cuando se acciona desde el interruptor desde acá, se encienden estos 4 y desde este doble interruptor se encienden estos otros 4. Vamos un poquitito más acá, vamos a llegar acá. A ver, ¿dónde está el tablero? Aquí está desde el tablero de distribución de acá. Ese es el tablero de distribución. Para esta sala. Para esta sala. Entonces, fíjense de acá, aunque no está conectado directamente, pero está saliendo de acá. No, se ha evitado el conectar para que se vean más las líneas de transporte de la... a ver, vamos a ver. Ah, no. Es que las líneas rectas sí corresponden al transporte de la corriente trifásica. ¿A dónde? A estos equipos que están ya en la planta, que vamos a ver enseguida. Aquí tenemos este tablero de distribución, pero al mismo tiempo sí, va a salir de este tablero de distribución y va a energizar a estos subcircuitos. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está mal, ¿no? Porque fíjense, a no ser que, claro, sea conmutador, es decir, que pueda encenderse desde acá y desde acá, desde los dos lugares. Entonces se puede encender y prender. Entonces se ha interconectado de tal manera, ¿sí?, de que están conectados todos estas luminarias. Aquí lo que no estoy viendo de que están, aquí están, fíjense. Y estos otros puntitos acá que se ven como triangulitos negritos acá, en realidad ampliado un poquitito, son un semicírculo con 2 palitos que van saliendo. Eso significa que son toma corrientes. Entonces aquí está especificada fíjense, con una línea ploma, que está saliendo a partir de el tablero de distribución. Están saliendo a los tomacorrientes. Miren, a ver dónde hay otro tomacorriente. No hay por acá. Aquí hay un tomacorriente. ¿Dónde hay otro? Aquí en esta sala también hay 1, 2, 3, 4, 5 tomacorrientes hay acá. Y fíjense, están interconectados con este otro circuito de la línea ploma. Muy bien. Entonces, como ustedes verán, ¿sí? Esta es la concepción de la distribución para el alumbrado y tomacorrientes en la planta, pero al mismo tiempo, estas otras negras, rectas, simétricas, muestran la conexión que van a tener los equipos con los sistemas eléctricos. Entonces, a estos sistemas, ¿sí?, eléctricos, fíjense, a estas cajas, ¿sí?, también está entrando la energía eléctrica, ¿sí?, a través de estos conductores. Desafortunadamente acá porque es muy chiquitito, no se han colocado alguna otra simbología. ¿De dónde viene esta energía eléctrica? Tiene que venir de esta planta de acá, de aquí, de esta planta, que se está viendo aquí a la izquierda, no se ve, si ven ustedes. Este es el transformador eléctrico, este de acá, y aquí hay un tablero, y de este tablero va a otros subtableros de esta red, y esta línea entrecortada que están viendo acá, es que está saliendo un cable trifásico subterráneo, dice, subterráneo. Está entrando esta caja de manera subterránea, también esta otra caja de distribución de manera subterránea, y también de manera subterránea está entrando hasta estas otras cajas acá. Y de acá ya se empieza a distribuir a esta caja, a esta otra, desde donde sí se van a hacer las distribuciones para las líneas, las conexiones de alumbrado y tomacorrientes. Aquí están los tomacorrientes también, fíjense, ahí están los tomacorrientes, hay varios tomacorrientes y se colocan lo suficientes para la utilización de pequeños utensilios eléctricos, ¿no? Y esta otra distribución, ¿no?, la que va también de estas cajas, ¿sí?, a la distribución de motores, que va a ser la corriente trifásica que vamos a necesitar. ¿Alguna pregunta hasta este punto, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta? Ya, el asunto es que no se aburran, ¿sí? Va a concluir en unos segundos más,
y vamos a continuar con el segundo video de la clase. Cabe destacar, sí, que este plano especial, estos planos eléctricos se tienen que hacer sobre el layout también, ¿no? Aquí está el layout, también está la distribución de los equipos a escala dentro de un plano arquitectónico, y sobre la base de ese plano arquitectónico estoy pudiendo hacer los circuitos eléctricos para tanto industrial como para luz y alumbrado y toma corrientes en la planta, y es la manera de hacer. ¿Vamos a tener que hacer estos diagramas? Por supuesto que sí, porque además ustedes llevan electricidad